Vivimos en una era donde la ciencia parece tener una explicación para todo. Satélites orbitan el planeta, inteligencias artificiales predicen comportamientos humanos y hasta los secretos del ADN se han comenzado a descifrar. Pero, a pesar de todos esos avances, aún existen rincones oscuros del mundo que la lógica no puede iluminar, lugares donde el tiempo se distorsiona, apariciones desafían toda explicación y sucesos documentados siguen sin tener respuesta. En este episodio vamos a sumergirnos en 5 de los misterios sobrenaturales más famosos y perturbadores de la historia. Enigmas que han hecho temblar a investigadores, marcaron la vida de testigos directos y dejaron cicatrices en la memoria colectiva. Desde trenes que aparecen en líneas cerradas hasta desapariciones en el aire sin dejar rastro, cada historia que escucharás ha sobrevivido al paso del tiempo. Precisamente porque nadie ha podido resolverla del todo. Esto no es ficción, no es un cuento de terror inventado para asustarte. Son hechos que, al día de hoy, siguen sin explicación. Y lo más inquietante, podrían repetirse en cualquier momento. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo inexplicable? Entonces apaga la luz, mantén la mente abierta y acompáñanos en este viaje al corazón de lo desconocido. No son solo muñecas, son testigos y tal vez prisioneras. A unas pocas horas al sur del centro histórico de Ciudad de México, oculto entre los canales de Xochimilco, existe un lugar que ha sido catalogado como uno de los más escalofriantes del planeta. Un islote pequeño, envuelto por vegetación densa y un silencio casi sobrenatural, conocido por lugareños y visitantes como la Isla de las Muñecas. Lo que diferencia a esta isla de cualquier otro paraje no es su geografía, ni su clima, ni siquiera su historia política. Lo que hace única a esta porción de tierra es su espeluznante colección de muñecas colgadas por todos lados, en árboles, postes, ventanas, techos, cercas, incluso sumergidas en el agua turbia que rodea la isla. Algunas están rotas, otras están cubiertas de hongos, muchas ya no tienen ojos, pero todas, absolutamente todas, parecen observar. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién las colgó? ¿Y por qué? Para entender este misterio, hay que retroceder en el tiempo, a mediados del siglo XX, cuando un hombre solitario tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. El protagonista de esta historia se llamaba Don Julián Santana Barrera, un campesino sencillo y silencioso que, en busca de paz, decidió establecerse en esa pequeña isla del canal de Texuilo durante la década de los años 50. Su intención era vivir alejado del bullicio citadino, cultivando su alimento y viviendo en comunión con la naturaleza. Pero esa tranquilidad se vería truncada muy pronto. Según los relatos que se han transmitido de boca en boca durante décadas, don Julián fue testigo de un hecho perturbador. Una niña se estaba ahogando en el canal cercano a su isla. Corrió a ayudarla, pero llegó demasiado tarde. La pequeña desapareció bajo el agua y su cuerpo jamás fue recuperado. A partir de ese día, algo cambió en don Julián. Comenzó a decir que escuchaba llantos por la noche, que la presencia de la niña aún rondaba la isla y que su espíritu no podía descansar. Fue entonces cuando, al encontrar una muñeca flotando entre los lirios del canal, la colgó de un árbol como una especie de ofrenda para apaciguar al alma atormentada. Pero no se detuvo ahí. Don Julián comenzó a recolectar muñecas de todas partes, de la basura, de los canales, incluso las intercambiaba por frutas o vegetales. Algunas le llegaban flotando por el agua, otras eran rescatadas medio rotas, sin brazos, con la pintura desfigurada. No importaba su estado. Cada muñeca era clavada, atada o colgada en algún rincón de la isla, como si con cada una tratara de calmar la ira del más allá. Durante más de 40 años, don Julián convirtió su isla en un santuario improvisado para las almas perdidas. Algunas muñecas colgaban del techo de su cabaña, otras colgaban de árboles secos o húmedos. Algunas tenían los ojos quemados, otras parecían conservar una expresión congelada de angustia o furia. Pero los visitantes que lograban encontrar la isla y eran recibidos por don Julián notaban algo aún más inquietante. El hombre les hablaba de las muñecas como si estuvieran vivas. Decía que algunas se movían solas, que lo miraban en la madrugada, que le susurraban cosas. Y no estaba bromeando. Con el tiempo, la Isla de las Muñecas comenzó a ganar cierta fama entre los locales de Xochimilco. Algunos decían que habían escuchado voces femeninas infantiles en la noche,
Otras personas aseguraban haber visto muñecas girar sus cabezas lentamente, a pesar de estar completamente inertes y sujetas por alambres oxidados. Uno de los testimonios más impactantes lo dio un joven remero que navegaba por los canales en una trajinera con turistas. En una noche sin luna, al acercarse a la isla, afirmó haber escuchado claramente la frase «Ven a jugar», dicha por una voz infantil que no provenía de ningún lado visible. Asustado, remó de vuelta sin detenerse. Lo contó entre lágrimas al llegar al embarcadero, jurando no volver jamás. Algunos creen que la isla es una especie de vórtice espiritual. Otros dicen que don Julián había perdido la razón debido a su aislamiento. Pero lo cierto es que las muñecas siguieron llegando y la colección se volvió más y más densa, hasta el punto de cubrir casi toda la vegetación de la isla. El giro más escalofriante del misterio llegó en el año 2001. Don Julián fue encontrado muerto en el mismo lugar exacto donde, décadas antes, afirmaba haber visto ahogarse a la niña. Su cuerpo yacía entre los lirios, sin signos evidentes de violencia. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero para los vecinos la explicación era otra. La niña finalmente lo había llevado con ella, o tal vez los espíritus de las muñecas, o lo que ellas contenían, habían cobrado su deuda. Después de su muerte, la isla fue conservada por su familia, quienes han mantenido el sitio prácticamente intacto. Muchos turistas la visitan cada año, llevados por la curiosidad, el morbo o el deseo de vivir una experiencia sobrenatural. Algunos incluso dejan nuevas muñecas como ofrenda, pero hay quienes juran que, al hacerlo, algo cambia en la atmósfera del lugar, como si la isla reconociera el gesto y respondiera con un susurro, un movimiento o una mirada. El poder simbólico de las muñecas. ¿Por qué resultan tan perturbadoras las muñecas abandonadas? Algunos psicólogos afirman que es porque representan una forma humana distorsionada. Son objetos que simulan lo humano, pero sin estar vivos, lo que genera una sensación de inquietud llamada valle inquietante. Pero en la isla de las muñecas, esa incomodidad se transforma en terror puro. Hay teorías que afirman que las muñecas pueden funcionar como contenedores espirituales, una especie de ancla para almas errantes. Y si ese es el caso, entonces cada una de las cientos, algunos dicen miles, de muñecas colgadas en la isla podría contener una energía, un fragmento de historia o incluso un alma atrapada sin descanso. ¿Mito o realidad? Lo cierto es que, con el paso de los años, la isla de las muñecas se ha convertido en uno de los destinos paranormales más visitados del mundo. No solo por su extraña estética, sino por los reportes constantes de fenómenos que aún hoy ocurren. Videos grabados por turistas muestran muñecas que se mueven con el viento, pero en una dirección diferente al resto. Grabaciones de audio han captado susurros, risas e incluso llantos. Y algunas personas, tras visitar la isla, aseguran haber tenido pesadillas recurrentes con niñas que les piden ayuda desde debajo del agua. Es posible que el dolor, la tragedia y la devoción de un hombre hayan abierto una puerta que aún no se ha cerrado. ¿Es la isla un homenaje inocente o un altar oscuro? Tal vez nunca lo sabremos, pero si decides visitar la isla de las muñecas, recuerda esto. No mires a los ojos de las muñecas por mucho tiempo. Algunos dicen que, si lo haces, una de ellas te seguirá mirando incluso después de que te hayas ido. Si viajamos ahora a Inglaterra, nos encontramos con un lugar que durante décadas fue considerado la casa más embrujada de Inglaterra, la Abadía de Borley. Aquel lugar que no era normal. Un silencio cargado, espeso, lleno de susurros no pronunciados, de pasos que nadie daba, de miradas que jamás venían de rostros vivos. Borley no era simplemente una antigua abadía inglesa, era un eco suspendido en el tiempo, un eco que no se desvanecía. En la frontera entre Essex y Suffolk, donde los campos parecen murmurar antiguos secretos, se alzaban los restos de la edificación que alguna vez albergó a monjes, rezos y tal vez algo mucho más oscuro. Durante siglos, los habitantes de las aldeas cercanas evitaron caminar de noche cerca del terreno donde se erguía la abadía de Borley. Algunos decían que era por superstición, otros que se debía a leyendas transmitidas por generaciones. Pero aquellos que se atrevieron a acercarse sabían la verdad. El miedo era real.
Porque no se trataba de cuentos, sino de experiencias, de puertas que se abrían solas, de campanas que tañían sin cuerda, de figuras espectrales que caminaban bajo la luna, deslizándose por los pasillos sin dejar huella, excepto en el alma de quienes las veían. Los registros oficiales indican que la abadía fue construida durante el siglo XII. En su apogeo, fue un refugio de oración y contemplación. Pero algo ocurrió allí, algo que nunca fue del todo revelado. La versión más repetida cuenta que, en algún momento del siglo XIV, un monje benedictino y una monja del convento cercano se enamoraron. Su relación, considerada un sacrilegio por las reglas eclesiásticas de la época, fue descubierta. Él fue ejecutado. A ella la emparedaron viva en uno de los muros del convento, donde se dice que murió gritando hasta su último aliento. Desde entonces, la figura de una mujer vestida de blanco ha sido vista innumerables veces caminando por los antiguos senderos de la propiedad, siempre en silencio, siempre sola, con los ojos perdidos en una tristeza tan densa que congelaban sangre. Algunos testigos aseguraban que su vestido flotaba a pocos centímetros del suelo. Otros decían que sus manos sangraban, como si aún intentara rasgar los ladrillos que la atraparon siglos atrás. Pero el horror en Borley no terminó ahí. En el año 1863 se construyó una rectoría sobre los cimientos de la antigua abadía. Fue ocupada por el reverendo Henry Bull y su familia. Desde la primera noche, los extraños sucesos comenzaron. Ruidos de pasos en el techo, lamentos en la madrugada, golpes en las paredes que no tenían explicación. Las hijas del reverendo confesaron haber visto a la monja blanca más de una vez, caminando por el jardín, desapareciendo al llegar al muro del antiguo convento. Bull, quizás por escepticismo o por arrogancia, ordenó la construcción de una biblioteca con una torre, desde la cual, se decía, podía vigilar el jardín y ver con frecuencia el fantasma. Murió allí mismo, en esa torre, años más tarde, tras una enfermedad súbita y dolorosa. Dicen que en sus últimas noches gritaba frases incoherentes, como si alguien estuviera con él, como si algo lo atormentara desde dentro. La rectoría fue ocupada luego por el reverendo Guy Smith en el año 1928. Él y su esposa apenas duraron unos meses. La señora Smith encontró una calavera envuelta en trapos mientras limpiaba un armario. No supo de quién era ni cómo llegó allí, pero desde ese momento la actividad sobrenatural se intensificó. Campanas que sonaban sin cuerdas, sombras que se movían en las paredes, susurros que provenían de habitaciones vacías, huyeron dejando todo atrás. Fue entonces cuando entró en escena uno de los nombres más famosos del mundo paranormal, Harry Price, investigador psíquico. Price llegó a la rectoría en el año 1929 con cámaras, grabadoras y un equipo de ayudantes. Pasó meses documentando los fenómenos. Afirmó haber visto objetos levitar, mensajes escritos en las paredes con caligrafía que aparecía ante sus ojos y puertas que se cerraban con violencia, aunque no hubiera viento ni corriente. Las cartas que escribía relataban un entorno cargado, casi vivo. Decía que Borley no solo albergaba espíritus, sino que parecía una puerta entre nuestro mundo y otro que no comprendíamos. Pero el escepticismo nunca se alejó del todo. Algunos acusaron a Price de exagerar, otros de montar los sucesos. Sin embargo, muchos de los fenómenos fueron presenciados por decenas de personas que no tenían relación entre sí, visitantes, religiosos, incluso periodistas. Todos describían lo mismo, la sensación de ser observados, la imposibilidad de moverse sin sentir una presencia, el frío súbito en ciertos pasillos y, sobre todo, los lamentos. En el año 1939, un incendio destruyó buena parte de la rectoría. Las llamas devoraron los muros y las habitaciones como si esperaran una excusa para liberarse. Lo que quedó en pie fue poco. Sin embargo, incluso entre las ruinas, los fenómenos persistieron. Más de un turista ha confesado haber visto a la monja blanca caminando entre los escombros, aún con su rostro cubierto por un velo, como si protegiera un secreto demasiado grande para revelarlo. Los investigadores que aún estudian el caso afirman que Borley es una de las locaciones con mayor actividad paranormal documentada de la historia moderna. Se han contabilizado más de 200 manifestaciones a lo largo de los años, apariciones visuales, psicofonías,
desplazamientos de objetos, agresiones físicas, incluso transfiguraciones. Pero por alguna razón las autoridades locales han evitado convertir el sitio en un destino turístico formal. Tal vez por respeto, o quizás por miedo a lo que podría liberarse si se perturba demasiado. Porque hay un detalle que muchos pasan por alto. Durante las excavaciones realizadas tras el incendio, se descubrieron huesos humanos enterrados bajo el suelo de lo que había sido la biblioteca del reverendo Bull. No había registro de entierros en esa zona. Nadie sabe quiénes eran, ni por qué estaban allí. Algunos creen que eran restos de monjes, otros que pertenecían a víctimas de antiguos rituales prohibidos. Lo cierto es que, desde que esos huesos fueron desenterrados, los avistamientos de la monja blanca se volvieron más frecuentes y más intensos. Hay quienes dicen que ella no es el único espíritu que habita Borne, que en los muros carbonizados de la rectoría aún se oyen oraciones en latín, rezadas por voces que ya no tienen cuerpo, que en las madrugadas frías puede escucharse el grito de un hombre, siempre el mismo, repitiendo una frase que nadie ha logrado traducir, y que, en lo profundo de la noche, si uno camina solo por las ruinas, puede sentir una mano invisible cerrarse sobre su muñeca y no soltarla. Lo que Borne representa va más allá de un simple fenómeno paranormal. Es la intersección entre historia, tragedia, fe y castigo. Un lugar donde el tiempo no avanza, sino que gira en espiral, atrapando a todo aquel que se atreve a mirar demasiado profundamente. Hay algo en esos muros que no quiere ser olvidado, algo que siglos después sigue clamando por justicia, por redención, o tal vez simplemente por compañía. Así, en el corazón de Inglaterra, entre la niebla y la piedra, Borne permanece, una herida abierta en la historia, un eco que no cesa, y una advertencia para quienes creen que los muertos siempre descansan en paz. Varginha, un pequeño municipio escondido en el corazón del estado de Minas Gerais, Brasil, jamás pensó que su nombre quedaría grabado en el mapa del misterio mundial. Fue un sábado cualquiera, el 20 de enero del año 1996, cuando el velo de lo cotidiano se desgarró para revelar un suceso que, hasta el día de hoy, divide opiniones, despierta pasiones y congela la sangre. Todo comenzó con un llamado urgente. Agricultores reportaron haber visto una extraña criatura en los campos cercanos a la ciudad. Según sus testimonios, no se trataba de ningún animal conocido. Su piel era de un marrón oscuro, casi rojiza, y su cuerpo, delgado, parecía estar recubierto por una especie de mucosidad. Pero lo más perturbador eran sus ojos, grandes, rojos, brillantes, como si contuvieran fuego líquido. Aquel ser no caminaba, se deslizaba, y lo hacía con movimientos torpes, casi como si estuviera herido o perdido. Pocas horas después, la historia dio un giro aún más inquietante. 3 jóvenes, Lilian, Valkyria y Katia, caminaban por un terreno baldío cuando vieron algo agazapado junto a un muro de bloques. Era una criatura de aspecto diminuto, con la cabeza desproporcionadamente grande, venas marcadas y un olor insoportable, como de amoníaco mezclado con carne podrida. Las chicas huyeron despavoridas, pero la historia no se detuvo ahí. Ese mismo día se desplegó una operación militar en Varginha. Testigos aseguran haber visto camiones del ejército brasileño circular por las calles a toda velocidad, como si buscaran algo. Algunos habitantes relataron que se escucharon disparos. Otros, que vieron cómo una figura humanoide era introducida en una caja metálica dentro de una ambulancia militar. No se ofreció ninguna explicación oficial, solo silencio. Un silencio que, con el paso de las horas, se hizo más denso, más sospechoso. Días después, se filtró una información escalofriante. Uno de los soldados que presuntamente capturó a una de las criaturas murió en circunstancias extrañas. El joven Marco Eliseo Cherese, de apenas 23 años, fue ingresado en el hospital con una infección generalizada. Su familia asegura que el ejército jamás les explicó las causas reales de su muerte. Solo recibieron su ataúd cerrado y una advertencia para no hacer preguntas. Pero las preguntas no se detuvieron. Al contrario, se multiplicaron. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué el ejército actuó con tal rapidez? ¿Qué escondía el gobierno brasileño en Varginha? Los investigadores civiles, liderados por ufólogos como Ubirajara Rodríguez y Vittorio Paccaccini,
comenzaron a recolectar testimonios. Más de 60 personas afirmaron haber visto la criatura o al menos haber notado movimientos extraños de vehículos oficiales. Incluso empleados del hospital local mencionaron que una sala entera fue clausurada durante varias horas, custodiada por militares, y que se ingresaron objetos en contenedores sellados. Un enfermero que pidió mantener el anonimato confesó que lo que vio no era humano y que jamás volvería a dormir igual. El caso fue creciendo como una bola de fuego. Medios internacionales lo compararon con el incidente de Roswell. Algunos incluso lo consideraron más sólido, pues no se basaba en un solo evento, sino en múltiples encuentros, testigos presenciales y una supuesta muerte bajo circunstancias inexplicables. El gobierno brasileño, sin embargo, se mantuvo firme, negó todo. Afirmó que no hubo criatura, ni intervención militar, ni nada fuera de lo común. Incluso llegaron a declarar que lo que las jóvenes vieron fue simplemente un hombre con discapacidad mental, cubierto de barro. Pero esa explicación no satisfizo a nadie, especialmente cuando nuevas pruebas comenzaron a emerger. Una grabación de radio interceptada por radioaficionados locales dejó entrever una comunicación codificada entre unidades militares en la que se mencionaba un objeto recuperado y entidad biológica no identificada. Además, fotografías tomadas en secreto mostraban vehículos con símbolos inusuales, diferentes a los habituales del ejército brasileño. Algunos expertos en ufología aseguraron que esos emblemas correspondían a una unidad especial de cooperación internacional. Aquí es donde el caso toma un matiz aún más inquietante. Hay quienes creen que no fue solo el gobierno brasileño el que actuó, que agencias extranjeras, incluyendo la famosa Agencia Estadounidense de Inteligencia, estuvieron presentes en Varginha en esos días. Testimonios apuntan a hombres de tez clara, con acento norteamericano, interrogando a testigos, confiscando material y dejando pagos considerables a cambio de silencio. El patrón recuerda demasiado a los hombres de negro descritos en otros casos alrededor del mundo. Pero quizás lo más perturbador no fue la criatura, ni su captura, ni las teorías de encubrimiento, sino la posibilidad de que no estuviera sola. Durante las semanas siguientes, nuevas apariciones fueron reportadas en los alrededores de Varginha. Campesinos afirmaron ver luces extrañas sobrevolando las montañas a horas intempestivas. Algunos aseguraron que sus animales desaparecieron sin dejar rastro. Incluso se habló de una figura luminosa, flotando a baja altura, que fue vista por al menos una docena de personas. Los relatos eran consistentes, no emitía sonido alguno y su desplazamiento desafiaba las leyes de la física. Y entonces vino el silencio. Las investigaciones fueron interrumpidas. Los testigos dejaron de hablar. Las autoridades cerraron los accesos. La ciudad volvió a su rutina, al menos en apariencia, porque en el corazón de muchos algo había cambiado. Un velo había sido levantado, aunque fuera por breves segundos. Y lo que estaba del otro lado no era solo desconocido, era profundamente inquietante. Años después, el caso sigue siendo discutido en conferencias de ufología. Se han escrito libros, grabado documentales, publicado artículos científicos, pero ninguna versión ha logrado ofrecer una explicación definitiva. La comunidad científica oficial continúa descartando el caso como una combinación de histeria colectiva, confusiones visuales y manipulación mediática. Sin embargo, hay algo que no pueden refutar: la coincidencia de tantos relatos, la reacción desproporcionada del ejército y, sobre todo, el rastro de muerte, miedo y misterio que dejó. Porque si todo fue una invención, ¿por qué arriesgarían su carrera médicos, policías y militares hablando en público? ¿Por qué sellarían documentos por décadas? ¿Por qué, incluso hoy, hay zonas de Varginha que permanecen fuera del alcance de los civiles? Quizás la respuesta esté enterrada bajo tierra en algún laboratorio secreto, o tal vez siga observando desde las sombras, esperando el momento de regresar. Cuando el sol se esconde tras los espesos árboles de Norfolk y el viento comienza a silbar entre las ramas de los robles centenarios, la silueta majestuosa de Raynham Hall se alza como un testigo silencioso del paso del tiempo.
y de los secretos que se niegan a morir. Raynham Hall no es un simple palacio inglés. Es una mansión construida en el siglo XVII, con pasillos tan largos como la historia que encierran, y habitaciones tan frías como los susurros que en ellas se escuchan cuando todos duermen. Sus muros de piedra han sido testigos de siglos de nobleza, de intrigas políticas y de tragedias silenciadas. Pero entre todos los relatos que han brotado de sus entrañas, hay uno que, generación tras generación, ha resistido la incredulidad y el paso del tiempo, el de una mujer, una sombra, una aparición que deambula con un vestido antiguo color marrón y que no pertenece a este mundo. Su historia comienza con una noble, Lady Dorothy Walpole. Era la hermana del primer ministro de Inglaterra, Robert Walpole. Según las versiones oficiales, Dorothy murió en el año 1729 de viruela. Pero la versión que ha sobrevivido entre los muros de Raynham Hall es otra, mucho más oscura. Se dice que Dorothy fue forzada a casarse con Charles Townshend, un hombre de carácter violento y celoso, conocido por su temperamento implacable. Cuando Charles descubrió una supuesta infidelidad por parte de su esposa, no solo la repudió, sino que la encerró en una habitación de la mansión. Algunos afirman que nunca más volvió a salir de allí, que vivió años en aislamiento, relegada como un fantasma en vida, hasta que finalmente murió, olvidada y rota por dentro. Pero si Lady Dorothy encontró la muerte en Raynham Hall, entonces algo de ella decidió quedarse. Desde entonces, decenas de testigos, nobles, sirvientes, invitados y hasta investigadores, han asegurado haber visto una figura femenina de aspecto elegante, envuelta en un vestido de tono marrón, recorrer los pasillos con una gracia espectral. Sus movimientos son lentos, casi flotantes. Su rostro, si es que se alcanza a ver, está cubierto por una neblina, o peor aún, por una mueca de sufrimiento que hiela la sangre. Uno de los avistamientos más célebres ocurrió durante la Navidad de 1936, cuando dos fotógrafos del Country Life Magazine, llamados Captain Proband y Indre Shira, fueron enviados a capturar imágenes del interior de Raynham Hall. Mientras uno de ellos ajustaba la cámara en una escalera de roble, el otro gritó. Dijo haber visto una figura descendiendo lentamente los escalones. Tomaron la fotografía de inmediato, y lo que revelaron días después conmocionó a la prensa y al mundo entero. Allí estaba, una figura translúcida, una silueta femenina descendiendo las escaleras, con forma, con presencia, una imagen que hasta hoy muchos consideran la prueba más auténtica jamás capturada de un fantasma. La fotografía fue publicada, debatida, analizada por expertos en óptica, en química fotográfica, en espectroscopía. Nadie logró demostrar que fuese un montaje, y sin embargo, la imagen fue solo la punta del iceberg. Los empleados de la mansión aseguran que a veces, por la noche, se escucha el roce de una tela al pasar, que las velas se apagan sin razón, que los espejos se empañan con palabras que nadie ha escrito, que hay habitaciones donde el frío es eterno, incluso en pleno verano, y sobre todo, que hay un lugar, la escalera principal, donde el tiempo se detiene. Una camarera renunció tras ver a una mujer parada al pie de la cama que estaba haciendo. Otra huyó gritando tras mirar directamente al rostro de la dama de marrón, solo para descubrir que sus ojos eran vacíos, como dos pozos sin fondo. En una ocasión, un invitado del conde Townshend se levantó en mitad de la noche tras escuchar pasos. Se asomó al pasillo y la vio. Caminaba de espaldas, envuelta en una neblina ligera, rumbo a la escalera. Cuando él la llamó, la figura se detuvo, giró la cabeza y el rostro que mostró estaba descompuesto. No era el de una mujer viva, era el de alguien que había muerto hacía siglos. El horror no reside únicamente en el hecho de que se vea un fantasma. El verdadero espanto es la frecuencia, porque la dama de marrón no se aparece una vez cada 100 años, lo hace con regularidad, como si tuviera una rutina, como si siguiera buscando algo, una redención o quizás venganza. A lo largo del siglo XX y XXI, investigadores paranormales han intentado contactar con ella. Algunos afirman haber captado voces femeninas en grabaciones. Otros aseguran que sus instrumentos de medición colapsan al acercarse al ala este de la mansión. Un médium inglés, especializado en manifestaciones femeninas, intentó comunicarse con el espíritu de Lady Dorothy.
Según sus palabras, lo que habita en Raynham Hall no es un eco del pasado, sino una conciencia atrapada en el presente. Y entonces surge una pregunta incómoda. Si lo que deambula por los pasillos de Raynham Hall es realmente Dorothy, que la retiene, ¿es el dolor de su encierro? ¿Es la injusticia de su muerte? ¿O algo más? Algo que nosotros no deberíamos conocer. Algunos afirman que la habitación donde fue encerrada sigue clausurada, que ningún dueño ha osado abrirla por completo, que hay una cerradura antigua, sin llave, y que cada vez que alguien se acerca, las luces tiemblan. Hay quienes creen que su espíritu permanece atado al lugar donde su alma se rompió, y que, mientras esa habitación no sea liberada, ella seguirá allí. Lo más perturbador es que muchos de los que han visto a la Dama de Marrón dicen que no sintieron terror, sino tristeza, un dolor profundo, un vacío que se pega a los huesos, como si la aparición suplicara algo, como si su lamento no fuera una amenaza, sino un grito desgarrador que se niega a ser ignorado. Raynham Hall permanece en pie. Se puede visitar, se pueden recorrer sus jardines, admirar su arquitectura barroca y tomar té en sus salones. Pero si uno decide quedarse, debe saber que no estará solo, porque en cuanto cae la noche, las sombras comienzan a alargarse, y en algún rincón de la escalera puede escucharse un leve suspiro, un murmullo. Y si uno tiene la mala o buena suerte de mirar, puede que vea el destello marrón de un vestido del siglo XVIII. Y en ese momento, sabrá que Lady Dorothy aún no ha dicho su última palabra. Era la madrugada de un viernes gélido, el 8 de febrero del año 1855. En la pequeña localidad de Devon, al suroeste de Inglaterra, la nieve había caído con fuerza durante la noche, cubriendo campos, tejados y caminos con un manto blanco casi perfecto. El pueblo dormía en una calma absoluta, sin saber que al despertar sus habitantes se enfrentarían a un enigma tan escalofriante, tan desconcertante, que ni el paso de los siglos ha logrado borrar de la memoria colectiva. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a calentar levemente el aire helado, los vecinos de Exmouth, Topsham y otros pueblos colindantes comenzaron a salir de sus casas. Fue entonces cuando lo vieron, aquellas marcas. Una serie de huellas extrañas, delgadas, perfectamente alineadas, que recorrían el campo nevado, como si hubieran sido dejadas por una criatura que caminaba con un propósito oscuro. Eran huellas que no se parecían a ninguna pisada humana ni animal conocida. Medían aproximadamente 4 pulgadas de largo, con forma de herradura o de pezuña hendida, similares a las de una cabra, pero con una precisión matemática perturbadora. Y no se detenían en los caminos. Las huellas cruzaban tejados, subían y bajaban muros verticales, atravesaban jardines, pasaban sobre ríos congelados sin hundirse en el hielo. Algunas llegaban hasta la entrada de las casas y desaparecían como si la criatura hubiese traspasado la puerta sin necesidad de abrirla. No había signos de arrastre, no había marcas de garras, solo aquellas pisadas misteriosas, uniformes, que parecían burlarse de la lógica y las leyes físicas. Los testimonios empezaron a multiplicarse. En menos de 24 horas, las huellas fueron reportadas a lo largo de más de 100 millas, unos 160 kilómetros, atravesando casi una veintena de aldeas. Los aldeanos, acostumbrados a las penurias del invierno, se mostraron desconcertados. Nadie, absolutamente nadie, había visto ni oído nada durante la noche. Los perros, normalmente alertas ante cualquier presencia extraña, no ladraron. El silencio había sido absoluto. Fue entonces cuando un rumor comenzó a tomar fuerza. Un susurro helado que se deslizó entre los muros de piedra, prendió las velas de las capillas y heló la sangre de los más escépticos. Las huellas eran del diablo. ¿Quién, si no, podría caminar sobre los tejados sin dejar rastro de entrada o salida? ¿Quién podría cruzar ríos sin hundirse, pasar por paredes como si fueran humo y dejar una marca tan precisa, tan ordenada, tan antinatural? El miedo se instaló en Devon como una peste invisible. Las iglesias se llenaron de fieles, los crucifijos se colgaron en las puertas y las madres rezaban en voz baja mientras vigilaban a sus hijos dormir. Los periódicos locales no tardaron en hacerse eco del fenómeno. El Exeter and Plymouth Gazette
publicó un artículo titulado Las pisadas misteriosas, y pronto otros medios se sumaron. El caso cruzó fronteras, llegó a Londres y fue discutido por intelectuales, sacerdotes y científicos. Nadie ofrecía una explicación convincente, porque no se trataba de una simple historia contada por supersticiosos. Las huellas estaban ahí. Cientos de personas las vieron, las midieron, las siguieron durante millas y las fotografiaron, aunque en aquel entonces la fotografía aún era limitada. Lo que vieron desafió toda comprensión. Algunos intentaron encontrar respuestas racionales. Unos afirmaron que podía tratarse de un burro escapado durante la noche, pero ningún burro camina con una sola pata, ni trepa muros ni se cuela por los tejados. Otros culparon a un canguro escapado de un circo ambulante. ¿Pero un canguro que camina en línea recta durante más de 100 millas? ¿Sobre tejados y a través de ríos helados? El absurdo de la explicación solo avivó las llamas del misterio. Incluso hubo teorías más extremas. Se habló de un experimento fallido, de un artefacto volador secreto, de una criatura venida de otro mundo. Pero en medio de todas estas suposiciones, el aire de lo demoníaco persistía. Era imposible no ver en aquellas pisadas una señal oscura, una advertencia o tal vez una visita. Una anciana del pueblo de Dawlish aseguró haber visto una figura encapuchada, con patas de animal y ojos que brillaban como brasas, pasar frente a su ventana aquella noche. Otra mujer en Newton Abbot afirmó haber escuchado un golpe seco sobre su techo y luego un sonido metálico, como si algo con pezuñas caminara sobre las tejas. Pero lo más escalofriante fue el testimonio de un niño de 8 años que dijo haber visto desde su ventana a una criatura alta, negra, con cuernos, caminar en línea recta por su jardín y desaparecer entre la niebla. El fenómeno se desvaneció tan rápido como llegó. Al cabo de unos días, la nieve se derritió y las huellas desaparecieron. Pero el recuerdo quedó grabado con fuego. En los años siguientes, cada vez que nevaba en Devon, los habitantes salían al amanecer, con el corazón en un puño, temiendo volver a ver aquellas pisadas que nunca debieron existir. Y lo más inquietante es que no fue un caso aislado. Décadas antes, en Escocia, se reportaron huellas similares tras una tormenta de nieve. En el siglo XX hubo informes esporádicos en Rusia, Canadá y Noruega. En todos los casos, las marcas eran idénticas: forma de herradura, distancias regulares entre cada paso, trayectorias imposibles. Ninguna criatura terrestre conocida se mueve de ese modo. Ningún ser humano podría dejar esa huella sin ayuda, y aún así, ninguna máquina del siglo XIX habría podido replicar algo semejante en una extensión tan vasta y con tanta precisión. Los investigadores modernos han revisado el caso con herramientas actuales. Algunos sugieren que podría tratarse de un fenómeno natural aún no comprendido. Otros exploran la posibilidad de una manipulación masiva de percepción. Pero ninguna teoría ha logrado desmontar la evidencia inicial ni explicar la uniformidad del fenómeno. Porque en el fondo, el misterio de las huellas del diablo no es solo una cuestión de formas en la nieve, es una herida abierta en la lógica, un recordatorio de que, por mucho que avancemos, por muy racionales que nos volvamos, existen momentos en los que lo imposible se cuela por las rendijas de la realidad. Y entonces recordamos que hay cosas que no deben ser explicadas, cosas que caminan cuando dormimos, que observan desde la niebla y que dejan su marca solo para recordarnos que no todo está bajo nuestro control. Que tal vez, una noche cualquiera, cuando la nieve vuelva a cubrir los caminos de Devon, esas huellas reaparezcan. Y esta vez no solo sean señales, sino advertencias. 5 lugares. 5 historias, 5 portales abiertos a lo inexplicable, desde los canales turbios de Xochimilco hasta los cielos nublados de Norfolk. Los ecos de lo sobrenatural nos recuerdan que hay rincones del mundo donde las leyes de la lógica se diluyen, donde la historia se mezcla con el mito y donde los susurros del más allá aún encuentran oídos dispuestos a escuchar. En la isla de las muñecas, cada mirada de esos ojos vacíos parece guardar un secreto olvidado por los vivos, pero perfectamente recordado por los muertos. En la abadía de Borley, los lamentos y apariciones parecen desafiar el paso del tiempo,
como si el mismísimo espacio estuviera infectado por un recuerdo que no puede morir. Y mientras tanto, en los cielos de Varginha, lo que descendió no era de este mundo y lo que ocurrió allí desafía toda comprensión humana. Las autoridades silenciaron, pero los testigos aún tiemblan. ¿Y si no era un mito? ¿Y si lo ajeno ya está entre nosotros? Las huellas del diablo, con su patrón imposible y sin rastros de origen, dibujan una advertencia helada sobre la nieve. Algo caminó entre los hombres y no era humano. ¿Y si vino una vez? ¿Por qué no podría regresar? Y finalmente, Raynham Hall, donde el dolor tomó forma, donde una mujer encerrada en vida se convirtió en un espectro que camina sin descanso. La dama de marrón no aterroriza, implora. Y en esa súplica silenciosa se encierra la verdad más aterradora de todas. No todas las almas descansan. Quizás nos aferramos demasiado a la lógica, a lo tangible, a lo que se puede probar. Pero hay momentos en los que lo desconocido irrumpe sin pedir permiso. Momentos en que lo invisible se vuelve inevitable. Entonces, la gran pregunta no es si estos misterios son reales, sino si estamos preparados para aceptarlos. Porque allá afuera, y a veces, justo al lado, existen puertas que no se deben abrir, pero que por alguna razón ya están entreabiertas. Y al otro lado, alguien o algo nos está mirando.